Buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a hacer y vamos a corregir, vamos a explicar las preguntas del examen de Economía de PCE de este año, que ha sido en mayo de 2022. Vale, primero tenemos la primera parte, que ya sabéis que es una parte que es tipo test, ¿vale? Tenemos que la puntuación máxima de esta parte son 5 puntos, cada pregunta correcta suma 0,5 y si las falláis resta 0,25, si les dejáis en blanco no puntuaría, ¿vale? En este apartado tenemos 12 preguntas, de las cuales tenemos que elegir solamente 10 para hacer, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos a corregirlas. Tenemos que la primera nos dice, en la producción de bienes, los costes variables, ¿vale? Y la respuesta correcta sería la A, ¿de acuerdo? Esta igual era un poco rara, ¿vale? Pero tenemos que recordar que, digamos, según la teoría, teníamos costes fijos y costes variables cuando una empresa producía. Y teníamos que a largo plazo realmente todos los costes son variables, porque cuando aumenta mucho la producción a largo plazo, pues costes que son fijos, por ejemplo, como el alquiler de una nave, entonces sería variable porque tendríamos que coger una nave más grande. Entonces la correcta sería la A, como está aquí indicada, debido a eso, que a largo plazo todos los costes serían variables, ¿de acuerdo? Bien, luego la pregunta 2 es una pregunta sobre la estructura organizativa de las empresas, ¿vale? Nos pregunta sobre los miembros staff. Dentro de la estructura organizativa de la empresa, ya sabéis que son departamentos que sirven de consulta y asesoramiento, ¿de acuerdo? No estarían, digamos, como en la jerarquía de la empresa, ¿de acuerdo? Y digamos que sería eso, pues como para asesorar a directivos sobre determinadas materias que igual ellos no dominan, ¿de acuerdo? La pregunta 3 nos dice que las fuentes de financiación propias más importantes de la empresa las encontramos en, pues obviamente las fuentes de financiación propias, es decir, las que son de la propia empresa, son el capital y las reservas, ¿de acuerdo? El pasivo exigible, digamos, son deudas, es financiación externa de la empresa que tiene con otras entidades, ¿vale? Y aquí, bueno, nos sale también pues, el capital y el pasivo exigible, pues que tampoco es, aunque sea a largo plazo, sí que se consideran recursos permanentes, tanto el capital como el pasivo exigible, pero no recursos propios, ¿vale? No financiación propia. El capital y las reservas son financiación propia porque el capital es lo que depositan los socios al principio bueno, cuando se origina la empresa, y las reservas es lo que se va acumulando de los beneficios de la empresa, ¿de acuerdo? Bien, en la pregunta 4 nos dice, cuando el activo circulante es menor que el pasivo circulante, se dice que se produce una situación de estabilidad financiera, el fondo de maniobra es positivo o el fondo de maniobra es negativo, ¿de acuerdo? Tenemos que el fondo de maniobra, una de sus formas de calcularlo, os recuerdo que era el activo circulante o activo corriente menos el pasivo corriente o circulante, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que el activo circulante es menor que el pasivo corriente, es decir, esta cantidad es mayor que esta, entonces este resultado va a ser menor que cero en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la respuesta C la correcta. Bien, la pregunta 5 también es un poco rara, ¿vale? Nos habla sobre el coste, nos dice, se produce cuando se pagan los factores de producción adquiridos, se adquieren los factores de producción o cuando se consumen en la producción los factores comprados. Esto recordad que en el tema de función productiva de la empresa, cuando contabilizamos que consumimos los factores es cuando incorporamos su coste, ¿de acuerdo? Esto pues en las fórmulas de coste y todo eso es donde se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, en la pregunta 6 nos habla sobre el IVA, sobre el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Tenemos que, aquí ya sabéis que en el IVA la empresa actúa como recaudadora, ¿no? No es la que paga los impuestos. Entonces, digamos que ya sabéis que el IVA es un impuesto que se calcula sobre un porcentaje sobre el valor que añade cada empresa al producto, ¿de acuerdo? Entonces, al final, quien acaba pagando, digamos, este impuesto es el consumidor final, ¿de acuerdo? Todas las empresas que están por en medio no. Si el consumidor final es una empresa, ¿vale? Entonces lo pagaría esta empresa. Entonces, la respuesta correcta es la B. Bien, la 7 nos dice, el patrimonio de una empresa es, bueno, pues el patrimonio de una empresa ya sabéis que aquí sería la A, ¿vale? El conjunto de bienes de su propiedad y derechos a su favor, así como el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa con los socios y con terceras personas, es decir, los bienes que tiene la empresa, ¿vale? Que sería como el activo, podemos decir el activo corriente, ¿no? Los derechos a su favor, pues derechos, por ejemplo, de pago, ¿no? Que sería dentro, por ejemplo, del activo, he dicho antes el activo corriente, me refería al activo no corriente, y dentro de los derechos a su favor, pues el activo corriente, pues por ejemplo el realizable, ¿no? Es decir,
las deudas comerciales con clientes. Y luego también las obligaciones que tiene la empresa. ¿Qué obligaciones? Pues, por ejemplo, préstamos a largo plazo, que sería dentro de pasivo no corriente, o, por ejemplo, deudas con proveedores, que sería pasivo corriente, ¿de acuerdo? Tenemos que aquí, en la B, nos faltaría, digamos, pues las obligaciones de la empresa, ¿vale? Solamente tiene en cuenta los bienes y derechos, y en la C solamente tendría en cuenta pues lo que nos está diciendo aquí, se está hablando del capital, entonces por eso sería la A, ¿vale? Bien, en el 8 nos hace referencia al concepto de umbral de rentabilidad o punto muerto, ¿de acuerdo? Y nos dice que el umbral de rentabilidad o punto muerto de una empresa está en 6.093,75 unidades, ¿vale? Es decir, Q es igual, bueno, Q0 es igual a 6.093,75, ¿de acuerdo? Es decir, que hasta este número de cantidades la empresa tiene pérdidas y a partir de esta cantidad, es decir, a partir de que fabriquemos 6.094 unidades, ya tendremos ingresos, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos muestra este gráfico. Esto sería la cantidad, ¿de acuerdo? Y esto sería, digamos, en unidades monetarias, ¿vale? Pues no vamos a decir en euros. Entonces, a partir de una cantidad para allá, entonces tenemos que esto está generando beneficios positivos, ¿vale? Por encima de cero. Y aquí tenemos pérdidas, ¿vale? Es decir, beneficios por debajo de cero. Entonces, tenemos que, si nos dice que su nivel de producción anual es de 7.500, que está por encima del umbral de rentabilidad, entonces obviamente vamos a tener beneficios. La respuesta correcta es la A. ¿De acuerdo? Bien. En la pregunta 9 nos dice, una empresa dedicada a la fabricación de motos incurre en unos costes fijos de 400.000 euros y un coste variable de 1.000 euros por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, los datos son los siguientes. Vale, tenemos que los costes fijos son 400.000 y el coste variable medio, es decir, por unidad, por moto, será de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Nos dice que el precio que paga la empresa, que la empresa vende cada moto es de 3.000 euros. Esto ya veréis como no nos sirve para nada en este ejercicio. Y nos dice que el objetivo de la empresa es producir 1.200 motocicletas. Entonces nos pregunta que a cuánto asciende el coste medio total de esta empresa. Vale, pues ya sabéis que el coste medio sería pues el coste fijo medio más el coste variable medio. Básicamente esto es, el coste fijo medio sería los costes fijos partidos la cantidad más los costes variables medios, ¿de acuerdo? Y esto en nuestro ejercicio sería 400.000 entre 1.200 motos más los 1.000 que tenemos de coste variable medio, ¿de acuerdo? Y esto daría exactamente 1.333,3 periodos, ¿no? ¿Vale? Que aproximamos a 30,33, entonces por eso sería la respuesta B, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver la pregunta 10. Nos dice, la empresa Vinsa decide disminuir el precio de su producto de 12 a 10 euros. Como consecuencia de tal medida, la cantidad demandada aumenta de 1.000 a 1.500 unidades. ¿Cómo afectará esta decisión a los ingresos totales? ¿De acuerdo? Si no varían, si aumentan o si disminuyen. Bien, aquí básicamente hace referencia un poco al concepto de la elasticidad de la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, cómo varía en porcentaje la demanda, ¿vale? De un bien si varía en un determinado porcentaje los precios, ¿de acuerdo? Aquí realmente no es necesario meterse hasta ahí, ¿vale? Basta simplemente con ver si aumenta el ingreso total o disminuye. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si teníamos que el precio primero era 12 euros, ¿vale? Vamos a poner los ingresos 1, ¿vale? Era 12 euros y vendíamos 1.000 unidades, entonces tenemos que ingresamos 12.000 euros, ¿de acuerdo? El ingreso 2, ¿vale? Después de bajar los precios, tenemos que vendemos a 10 euros, ¿de acuerdo? 1.500 unidades. Entonces, esto básicamente serían 15.000 euros. Entonces, claramente aquí los ingresos aumentan, el ingreso total aumenta, ¿vale? Sería la respuesta B la correcta. Aquí podemos verlo también pues, como que digamos, en porcentaje, digamos, la disminución que hacemos de euros es menor que la que sufre la demanda, ¿de acuerdo? La demanda aumenta un 50% cuando el precio lo estamos bajando menos de un 50%, ¿de acuerdo? De hecho, menos de un 20% más o menos. Así que eso sería, ¿vale? Sería la respuesta B la correcta. Bien, en la pregunta 11 nos dice que los socios de la empresa CGC tuvieron que aportar 10 millones de euros de capital para fundarla. Nos dice, señala la respuesta correcta, las aportaciones de los socios forman parte del activo de la empresa, del patrimonio de la empresa o de los gastos de la empresa. Obviamente forma parte del patrimonio neto de la empresa, ¿vale? Recordad
que dentro de las fuentes de financiación propia, ¿vale? Tenemos, como hemos visto antes, el capital social, las reservas y también podemos tener un tercer apartado que serían los beneficios del ejercicio actual, ¿vale? Los beneficios del ejercicio presente. Entonces tenemos que esto, al ser el capital, tenemos que formaría parte del patrimonio neto de la empresa. El activo no tiene nada que ver con la financiación, no entraría dentro del activo y los gastos pues tampoco, ¿de acuerdo? Bien, por último, la pregunta 12 nos dice: un cliente debe a una empresa las facturas de los 3 últimos meses. El importe total de la deuda es de 5.490 euros. Señala la respuesta correcta. Vale, pues nos dice, las deudas de los clientes de la empresa forman parte del activo de la misma, ya que es un derecho de cobro, ¿vale? Las deudas de los clientes de la empresa forman parte del pasivo de la misma, ya que es una obligación de pago, o forman parte del neto de la misma. Obviamente, aquí, como hemos comentado antes, esto entraría dentro del realizable, dentro de la parte de derechos de cobro de clientes comerciales, ¿no? Entonces, esto sería parte, obviamente, del activo de la misma, ¿de acuerdo? El pasivo no, porque el activo es algo que, digamos, que suma a nuestro patrimonio, y el pasivo sería como que, en todo caso, como que le resta, ¿no? Como cosas que debemos, o del patrimonio neto, pero el patrimonio neto no es, porque ya sabes que ahí solamente entra capital, bueno, ahí solamente entra el capital, las reservas y los beneficios del ejercicio, como hemos dicho antes. Muy bien, pues esto sería la primera parte del examen. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del examen, donde tenemos ya las preguntas de desarrollo. ¿De acuerdo? Ya sabes que estas son preguntas, pues, no son de tipo test, son más pues, tipo problemas o preguntas para escribir más, a desarrollar. Bien, aquí tenemos tres preguntas, 3 problemas, ¿de acuerdo? De los cuales vamos a tener que elegir 2, cada uno puntúa 2,5, en total los 5 puntos que nos faltaban aparte de la primera parte del examen, ¿de acuerdo? Bien, en esta primera pregunta nos dice que definamos el fondo de rotación o fondo de maniobra, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el fondo de maniobra o fondo de rotación es la parte del activo corriente dentro del balance de situación de la empresa que se financia con recursos permanentes o financiación a largo plazo, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a ver el balance de situación de una empresa, así como en este caso, ¿vale? Muy esquematizado, en el que vamos a tener, pues eso, la parte del activo corriente, la parte del activo, perdón, del activo no corriente, la parte del activo corriente, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener, y ya me avanzo un poco a la explicación de los siguientes apartados, ¿vale? Que este pasivo no corriente más el patrimonio neto, es decir, los recursos que se consideran permanentes, van a tener que superar un poquito, ¿vale? Al activo no corriente, es decir, vamos a tener que financiar parte del activo corriente con recursos permanentes. ¿Esto por qué es? Porque si sucediera al contrario, ¿vale? Tuviéramos que financiar con parte del pasivo corriente el activo no corriente, ¿vale? Fijaos aquí, ocurre justo lo contrario, tenemos que el patrimonio neto y el pasivo no corriente no financian nada del activo corriente, sino es el pasivo corriente que financia algo del activo no corriente. Estaremos financiando con recursos que tenemos que devolver a corto plazo, es decir, en poco tiempo, activos, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, construcciones, maquinarias que nos interesan a largo plazo y tendremos que devolver con lo que hemos financiado, ¿vale? Tenemos que devolver una cantidad de dinero en poco tiempo y es posible que tengamos que vender pues, maquinaria. Por eso no queremos tener eso y queremos tener esta situación aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos dice que señalamos la fórmula para realizar su cálculo, ¿vale? Tenemos 2 fórmulas. Una es restar al activo corriente el pasivo corriente, ¿vale? Entonces obtendríamos esta cantidad aquí, que es la que llamamos fondo de maniobra, ¿vale? Esta cantidad, ¿vale? Restar el activo corriente menos el pasivo corriente es el fondo de maniobra. Pero fijaos que también tenemos otra posibilidad de fórmula, ¿vale? Otra posibilidad es sumar el patrimonio neto más el pasivo no corriente y restarle el activo no corriente. Entonces volveremos a obtener esta cantidad aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso de aquí abajo, si restamos el pasivo corriente, el activo corriente, perdón, menos el pasivo corriente, saldrá negativo, ¿de acuerdo? Y así vamos a la siguiente pregunta. Nos dice que representemos gráficamente, interpretemos el resultado en caso de que el fondo de rotación sea positivo. Si es positivo, es este caso de aquí. Tenemos activo no corriente, tenemos menos que la suma de recursos permanentes, ¿vale? Es decir, patrimonio neto y pasivo no corriente. ¿De acuerdo? Y nos dice que interpretamos el resultado. Básicamente, aquí tenemos que esto se consideraría, digamos, una buena situación para la empresa, ¿de acuerdo? Porque tenemos que estamos financiando, como he dicho antes, parte del activo corriente con pasivo no corriente, es decir, fondos como a largo plazo que no tenemos que devolver con prisa, ¿vale? Mientras que si tenemos
El caso negativo, ¿vale? Que sería este, aquí el fondo de maniobra, como hemos visto antes, las preguntas de tipo test, ¿vale? Aquí si restamos el activo no corriente menos el pasivo corriente, siendo mayor el pasivo corriente, esto va a dar menor que cero. Si da menos que cero, estamos financiando cosas, ¿vale? Inversiones que tenemos a largo plazo con financiación que tenemos que volver a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, si corre prisa por devolver algo, vamos a tener que encontrarnos que igual tenemos que, para pagar unas deudas de proveedor, tenemos que vender una furgoneta y eso no nos interesa, nos estaría restando productividad, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tener un fondo de maniobra, como en este caso negativo, no nos conviene porque bueno, sería, digamos, sería estar en constante riesgo por si tenemos que vender parte de nuestro activo no corriente. ¿De acuerdo? El activo corriente, ¿por qué no hay problema en tener que venderlo? Pues porque básicamente el activo corriente está hecho para venderlo, ¿no? Es decir, si tenemos existencias, ¿vale? Todas las existencias las vamos a transformar enseguida en líquido y venderlas, ¿no? El líquido ya podemos pagar directamente con el líquido las deudas, ¿no? Pasarlo al pasivo corriente. Y igual que el realizable son que ya nos han comprado, digamos, las existencias y las podemos convertir a líquido en cuanto el cliente nos pague, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que encontrarnos en esta situación, ¿de acuerdo? Bien, pues con eso ya sería la primera pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora la pregunta 2. ¿Vale? La pregunta 2 nos dice, un fabricante de ropa deportiva localizado en Europa pretende introducirse en el mercado de Estados Unidos. Para dicha operación, la empresa analiza dos alternativas de inversión. Tenemos el proyecto 1, que es una inversión inicial de 100 millones de euros, generando unos flujos netos de caja en el primer año de 50 millones de euros y en el segundo año de 80 millones de euros. ¿Vale? Vamos a ir copiando la información aquí abajo. Vale, aquí tendríamos la del primer proyecto, ¿vale? Una inversión inicial de 100 millones, ¿vale? Lo estoy poniendo en unidades de millón. El flujo neto de caja 1, 50 y el flujo neto de caja 2, 80, ¿vale? Vamos a copiar también los datos del segundo proyecto. Vale, pues como nos dice en el segundo proyecto, tenemos que el desembolso inicial son 95 millones de euros, el flujo de caja 1 65 millones y el flujo de caja 2 95, ¿de acuerdo? Y por último nos dice que la tasa anual de descuento es del 3%, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que la K será pues 3 dividido entre 100 será 0,03, ¿vale? Que es como pasar el porcentaje a proporción sobre 1. Aquí tenemos dos apartados en el que nos dice que calculemos el valor actual neto, ¿vale? El VAN para las dos inversiones y que justifiquemos cuál sería la mejor inversión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues que este apartado en total sería 1,25 y el siguiente pues 1,25, ¿vale? En total el problema pues 2,5 como os he dicho antes. Vale, pues entonces vamos a calcular el VAN para ambos proyectos como con estos datos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, y para el proyecto 1 tendríamos que la formulita del VAN sería la siguiente, ¿de acuerdo? Esto, si lo hacéis en la calculadora, daría 23,95, ¿vale? Como estamos en unidad de millón, recordad que esto sería 23,95 millones, ¿de acuerdo? Si lo queréis puedo hacer poniendo, pues aquí, menos 100 millones, 50 millones, 60 millones, bien. Será un poco más largo la calculadora, pero así estaría correcto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el bundle 2. El bundle 2 tendría esta formulita de aquí y tenemos que esto nos daría 57,65 millones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya sabéis que en el criterio del VAN vamos a quedarnos con el proyecto generalmente que tenga un mayor VAN, ¿vale? Los dos serían realizables porque los dos no están por encima de cero, pero cuando tenemos que comparar proyectos nos quedamos con el que más VAN tendría, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces nos quedaríamos con el de 57,65, ¿vale? Pues vamos a pasar con ello al apartado B. Vale, en el apartado B nos dice que calculemos el plazo de recuperación o payback en las dos inversiones. ¿De acuerdo? Y nos dice que justificamos cuál es la mejor inversión teniendo en cuenta este criterio. Vale, pues vamos a apuntar los datos para la inversión 1 y para la inversión 2, que ya sabéis que serían, pues la inversión 1, hacemos un desembolso primero de 100 millones de euros y luego vendrían unos flujos netos de caja de 50 y 80 millones de euros. Y en el segundo tendríamos una inversión inicial de 95 millones de euros, lo podemos poner signo menos porque es una inversión inicial, y luego vendrían pues unos flujos netos de 65 y 95 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que el payback es básicamente ver cuánto tardamos en recuperar la inversión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que, digamos, en el proyecto 1, ¿vale? Tenemos que en el primer año no recuperamos la inversión, ¿vale? Porque solamente ponemos 50. ¿Cuánto nos queda para recuperar la inversión? Pues otros 50, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues del segundo año tenemos que ver, como superamos la inversión inicial, tenemos que ver
cuánto del segundo año necesitamos para recuperar la inversión, que sería pues 50 millones de los 80 que ingresamos en el segundo año. Si dividimos, sacaremos como la proporción de año que necesitamos, ¿de acuerdo? Esta división nos daría 0,625, ¿vale? 0,625 más un año que teníamos, entonces el payback del proyecto 1 será un año más 0,625, es decir, 1,625 años es lo que tardaremos en recuperar la inversión inicial, ¿vale? Esto pasado pues años y meses sería un año, y si multiplicamos 0,625 por los 12 meses, nos daría 7 meses y medio, ¿vale? 7,5 meses. Vamos a hacer lo mismo con el proyecto 2, ¿vale? Con el proyecto 2 tendríamos que la inversión inicial es 95, entonces de 65 que gastamos el primer año no completamos a la inversión, pero nos quedarían, si restamos 95 menos 65, nos quedan 30 millones para recuperar la inversión inicial, ¿vale? Como en el segundo año sobrepasamos esos 30 millones, ¿vale? Entonces el segundo año la recuperaremos. ¿En qué momento del segundo año? Pues tenemos que hacer la proporción. 30 entre 95 queda aproximadamente 0,316. Queda aproximadamente 0,316, ¿de acuerdo? Entonces, un año más 0,316 el siguiente, el payback tendríamos que sería pues de 1,316 años, ¿vale? Esto, pasado años y meses, sería un año y aproximadamente 3,8 meses. Esto también lo podemos pasar a años, meses y días si nos apetece, y sería un año, 3 meses y 24 días, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto ya sería entonces el final del ejercicio 2 de la parte de desarrollo. Una última cosa que podemos tener en cuenta de este ejercicio es que nos dice en el apartado del payback que consideremos el año comercial. Ya sabéis que el año comercial tiene 360 días, ¿de acuerdo? Entonces podríamos aplicar el criterio del payback calculando exactamente los días, ¿de acuerdo? Entonces el payback 1, como tenéis aquí arriba, 1,625 años, entonces multiplicamos por estos 360 días y nos daría exactamente 585 días, ¿vale? Y el payback 2 tenemos que sería más de lo mismo, multiplicar los años, que son 1,316, como nos da aquí, por 360 días, que es el año comercial, y esto nos daría 473,76 días, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces aquí estaría pues, la primera parte del apartado B, ¿vale? Ahora, claro, nos quedaría elegir con qué criterio nos quedamos. Así como la mayoría de los criterios es el que obtenemos un indicador mayor, aquí es el que tiene menor, porque quiere decir que recuperamos la inversión antes. Entonces también nos quedaríamos con el proyecto 2, ¿de acuerdo? Entonces en ambos casos, tanto en el bank como en el payback, nos quedamos con el proyecto 2, en este caso por recuperar la inversión antes, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar al tercer problema de este examen. Bien, en el tercer y último problema de este examen tenemos que nos dice cierta empresa cuya actividad es la fabricación de sillas de plástico a fecha de 31 del 12 de 2021 proporciona la siguiente información y nos da una serie de datos, ¿vale? De elementos que tenemos que incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Pues como amortización inmovilizado, compra de materias primas, etcétera, ¿vale? Aquí ya está realizada esta cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Pues ponemos primero los ingresos de explotación, ¿vale? Que serían aquí donde está la venta de sillas, ¿vale? Que tenemos que son 900.000 euros, esto de aquí, estos 900.000 euros, ¿vale? Luego tenemos otros ingresos, ¿vale? Que nos lo pone por aquí, otros ingresos de explotación, ¿de acuerdo? Y luego gastos de explotación, ¿vale? Que en este caso sería la amortización inmovilizado, estos 80.000 euros, la compra de materias primas, ¿vale? Que sería aquí, 750.000 euros, y luego los suministros pues eso, gastos de suministro de agua y luz, ¿vale? Que nos dicen que son 80.000 euros, ¿de acuerdo? Luego nos faltaría, por tener en cuenta, los intereses de la deuda, ¿vale? Que son 9.000 euros, que iría aquí dentro de gastos financieros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, bueno, que los ingresos de explotación todos sumados darían 950.000, los gastos de explotación darían 916.000, y ya sabéis que el BAIT o el BAI, ¿vale? Con dos Is, es decir, los beneficios antes de intereses e impuestos o intereses y tributos son de 40.000 euros, que serían 950.000 en el caso de 110.000, ¿vale?
Luego tendríamos que hay que poner los ingresos financieros y los gastos financieros, que para obtener el resultado financiero pues se restan también, 3 menos 4, ¿no? Eso nos daría menos 9.000 euros. Luego el VAT, ¿vale? El apartado C o el BAI se calcula pues sumando el resultado económico, el resultado de explotación, ¿vale? El BAI, y el resultado financiero, ¿vale? Que sería 40.000 menos 9.000 o más menos 9.000, que sería 31.000. ¿Vale? Luego el impuesto de sociedades sería un 25% del VAT y para calcular finalmente el beneficio neto se restaría al VAT el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería la primera parte, que aunque no la pida hay que hacerla, ¿vale? Porque luego nos pide que interpretemos la rentabilidad económica de la empresa, ¿vale? Y la rentabilidad financiera. Bien, la rentabilidad económica se calcula dividiendo el BAI, ¿vale? Es decir, estos 40.000 euros, ¿vale? Sería básicamente el resultado de explotación, dividido entre el activo total de la empresa. ¿De acuerdo? El activo total nos lo dicen por aquí. Nos dicen aquí que son 350.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos haciendo eso? ¿Vale? ¿Cómo interpretaríamos eso? Básicamente, lo que nos va a dar la rentabilidad económica es el beneficio obtenido por cada 100 euros de capital invertido en la empresa, digamos, proveniente de cualquier fondo. Como estamos viendo el activo, ¿vale? El activo total, estamos viendo tanto fondos propios como fondos ajenos. Entonces, es todo lo que invirtamos en la empresa, la rentabilidad que obtenemos, ¿de acuerdo? Si aplicamos esta formulita, tendríamos que el BAI son estos 40.000 euros divididos entre el activo total de la empresa, que nos dicen que son 350.000 euros en el enunciado, y multiplicamos por 100 para que sea como en un porcentaje. Y eso nos daría 11,43%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que por cada 100 euros lo rentabilizamos un 11,43%, ¿vale? Del total invertido en la empresa, ¿vale? Esto sería el apartado A, que nos pregunta por la rentabilidad económica. Vamos a ver la rentabilidad financiera. Bien, el apartado B nos pide que saquemos la rentabilidad financiera, que se calcula de esta manera. Es el beneficio neto dividido entre recursos propios multiplicado por 100, ¿de acuerdo? En nuestro caso sería 23.250 euros, ¿vale? El beneficio neto después de restar intereses e impuestos, dividido entre recursos propios, que como nos dice en el enunciado es 175.000, ¿vale? Y esto nos daría un 13,29%, ¿de acuerdo? Esto es básicamente la rentabilidad que saca la empresa a los recursos propios, ¿vale? Se hace con el beneficio neto porque al ser recursos propios, pues tenemos que trabajar con el beneficio neto porque tenemos que deducir pues, todos los intereses e impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos aquí, es la remuneración que la empresa ofrece, ¿vale? A los fondos de recursos propios, ¿vale? La rentabilidad. Tenemos que es el beneficio obtenido por cada 100 euros invertidos de recursos propios, ¿vale? El beneficio neto obtenido. Y entonces estos serían ambos tipos de rentabilidad, cómo se obtienen y la forma más o menos de interpretar estos resultados. Muy bien, espero que haya quedado claro todo el examen. Si tenéis alguna duda podéis ponerla en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.